Historia de terror. El cobrador del camino real. Mi abuelo nació en 1946 en un pueblo que no era más que un puñado de casas arrojadas a la garganta de la sierra. En esa época, la noche no caía, se despertaba. Era una entidad hambrienta y absoluta, porque la electricidad era un cuento de las grandes ciudades. La única defensa contra esa oscuridad devoradora eran las débiles y temblorosas llamas de las farolas de aceite, que convertían cada sombra en una criatura retorcida y expectante. El bosque no rodeaba el pueblo, lo estaba devorando. Era un océano de árboles negros y antiguas que toleraba la presencia humana con una paciencia ominosa. Una tarde, mientras el sol se desangraba en el horizonte, mi abuelo, que era apenas un niño, fue con su hermano menor a recoger leña en el lomo de un burro. El aire se había vuelto denso y frío, y el silencio del bosque ya no era pacífico. Era un silencio depredador, el que precede a un ataque. Los pájaros habían callado, el viento contenía la respiración. Terminaban de amarrar el último atado de ramas cuando su hermano pequeño tiró de su camisa, con el rostro pálido y los ojos vidriosos por el miedo. «Mira», susurró, con la voz ahogada, «ese señor nos está mirando». Mi abuelo levantó la vista. Al borde del camino, a unos 50 metros, había una figura. Era alta y delgada, vestida con un traje negro y raído, de una época que ya era antigua entonces. Un sombrero de ala ancha cubría su cabeza, pero lo aterrador no era su ropa, era su rostro, o más bien, la ausencia de él. Bajo el ala del sombrero no había facciones, ni ojos, ni boca. Solo había una negrura antinatural, un vacío que parecía absorber la poca luz que quedaba. Y luego levantó una mano. No saludaba, no hacía señas. Simplemente extendió un dedo imposiblemente largo y pálido y lo torció lentamente, llamándolos. Un gesto que no pertenecía a un ser humano. El pánico se apoderó de ellos, un terror glacial que les heló la sangre en las venas. La figura dejó de llamar y comenzó a moverse hacia ellos. No caminaba. Su cuerpo se sacudía en una convulsión antinatural, deslizándose sobre la tierra y las piedras sin doblar las rodillas, como una marioneta rota manejada por un demente. La distancia entre ellos se acortaba a una velocidad espeluznante. Huyeron. Mi abuelo me juró que el burro gritó, un chillido agudo y humano de puro terror, mientras galopaba como nunca. Mientras corrían por el camino, no oían pasos persiguiéndolos. Oían algo peor, un zumbido gutural y bajo que hacía vibrar los dientes y un sonido rítmico y húmedo, como el de un cuero pesado siendo arrastrado sobre la tierra mojada. Era el sonido de algo que no corría, porque no lo necesitaba, solo los acompañaba, disfrutando de la cacería. Llegaron a la casa como un huracán de pavor, derribando la puerta del patio. El burro se desplomó, con espuma en el hocico y los ojos desorbitados. Su madre salió de la cocina y el color huyó de su rostro al verlos. Antes de que pudieran decir una palabra, ella miró por encima de sus hombros hacia la oscuridad del camino y susurró una sola palabra. Vino. No preguntó. Lo sabía. Corrió y atrancó la puerta, no solo con el cerrojo, sino con una tranca de madera maciza. Hizo lo mismo con cada ventana, mientras mi abuelo y su hermano se acurrucaban en un rincón, temblando incontrolablemente. La casa quedó sellada, convertida en una tumba prematura, y entonces, desde afuera, sonó un susurro. Era una voz que se arrastraba por las grietas de la madera, una voz como de hojas secas raspando el suelo. Susurraba sus nombres, primero el de mi abuelo, luego el de su hermano, lento, saboreando cada sílaba. Luego la voz cambió, se convirtió en la voz de su madre. «Hijos, abran la puerta». Lloriqueaba la voz desde el otro lado. Me quedé afuera, ábranme. Pero su verdadera madre estaba dentro con ellos,
con la mano en la boca para ahogar sus propios sollozos, negando con la cabeza y las lágrimas corriendo por sus mejillas. La cosa de afuera se rió, una risa seca, sin alegría, como el crujido de huesos viejos, y comenzaron los rasguños en la puerta. No eran de un animal, eran lentos, metódicos, como si una uña de piedra estuviera tallando surcos profundos en la madera, probando su resistencia. Cuando su padre llegó horas después en su camión, los rasguños cesaron. Encontró la casa convertida en una fortaleza. Al entrar, el olor a miedo era tan espeso que se podía masticar. Tomó su revólver y, con sus 2 ayudantes, salió a buscar, a cazar. No encontraron nada, ni huellas, ni un alma. El aire de la noche estaba limpio y frío, como si nada hubiera pasado. Pero el horror no había terminado, solo había cambiado de dirección. A la mañana siguiente, el vecino no fue por su café. Mi bisabuelo, con una pesada sensación en el estómago, fue a su casa. La puerta estaba abierta. Un enjambre de moscas zumbaba en el interior. Lo llamó. Silencio. Entró. La esposa del vecino estaba de pie en medio de la sala, de espaldas a él, mirando la pared. Se mecía suavemente. Mi bisabuelo le habló, pero ella no reaccionó. Puso una mano en su hombro para girarla y entonces ella emitió un sonido, un gemido ahogado y gutural. Sus ojos estaban completamente blancos. Se los había arañado hasta dejarlos ciegos. Mi bisabuelo siguió la dirección de su mirada vacía. La pared. La vaca no había sido asesinada. Había sido desarmada. Sus órganos estaban dispuestos en el suelo en un patrón geométrico y demencial que dolía mirar. Y en la pared, escrito con la sangre aún caliente del animal y algo más, algo negro y espeso que goteaba, había un mensaje. No estaba pintado, estaba grabado en el adobe, como si hubiera sido tallado por una garra. Las palabras eran temblorosas, llenas de una furia ancestral. La deuda siempre se paga. Mi abuelo me contó que la cosa, el cobrador, había ido a reclamar a 2 niños esa noche. Al no poder llevárselos, simplemente fue a la casa de al lado y cobró su deuda con el primer alma que encontró. No era maldad, era contabilidad. El vecino no fue encontrado, ni un trozo, ni una uña, ni una gota de sangre. Simplemente fue borrado de la existencia. Esa noche, mi abuelo no aprendió a tenerle miedo a la oscuridad. Aprendió que hay cosas en la oscuridad que tienen reglas y que nosotros no somos más que cifras en sus libros de cuentas. Y que a veces, cuando el cobrador sale al camino, solo puedes rezar para que no sea tu nombre el que está en su lista.